El domingo es una efeméride, es una fecha fuerte. Posadas, nuestra querida Posadas, cumple 150 años de su segunda fundación, digamos, Silvia Gómez, que yo creo que es una de las personas que más sabe de Posadas, porque además es la directora del Archivo Histórico de aquí, de la ciudad. ¿Cómo estás? Bienvenida, siempre es lindo verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente. Bien, feliz, ¿Bien? esperando ansiosa el domingo. Bueno, de hecho, después del recital de la Corte comienza la vigilia, que también va a transmitir este canal, ¿no? La vigilia por los 150 años. Sí, ¿eh? sí, sí. 1870. 8 de noviembre de 8 de noviembre de 1870. 1870. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en esa época? Pues, terminó la guerra de la Triple Alianza y estábamos en una epidemia de fiebre amarilla que arranca en los primeros meses de ese año en Río de Janeiro, que es trasladada por las tropas hacia epicentro en Asunción, y en la desconcentración del ejército aliado entra a territorio argentino. No tenemos todavía registros de lo que diezmó en nuestra zona, pero sí en Corrientes Capital. Mató al 10% de la población y siguió camino a Buenos Aires, donde también hizo desastre con el 15% de la población aproximadamente para los datos de época. O sea, una situación no de pandemia, pero sí de una epidemia que abarcó 3 países y que costó casi 1 año y medio calmar. Todo un dato ese, 150 años después. Estamos en pandemia. Estamos en pandemia, digamos. No tengo idea cuál era la población de esa época, no sé si hay registros, digamos, de cuánta gente Hay vivía. registros no muy exactos, pero si bien era poca la población a lo que tenemos hoy, 10% en la ciudad de Corrientes era mucha cantidad de gente. Como esta pandemia, la fiebre amarilla no discriminaba clases sociales, géneros, edades. Fue tremendo. El contexto en el que nace oficialmente la ciudad de Posadas fue tremendo y todavía no tenemos datos fehacientes. No significa que no los haya, todavía no los tenemos. Apuntamos a darle cuerpo a esta parte de la historia. La ciudad de los 3 nombres, ¿no? La ciudad de los 3 nombres, 3 nombres, sí. claro. Sí. Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, Trinchera de San José, así nacemos oficialmente para este cumpleaños. Claro, era Trincheras de San José. Trinchera de San José. Y ¿Trinchera o trincheras? Trinchera. Trinchera, una sola. Singular. Sí. La S viene con el tema de la Triple Alianza porque en los partes de guerra lo ponían en plural. Así era, Así claro. es. De ahí viene la confusión. Ahí Trincheras, ¿viste? Sí. Trinchera de San José. ¿Cómo era? A ver, yo quizás no te estoy presionando porque sé que por ahí hay muy pocos registros históricos, pero ¿cómo era la vida cotidiana en esa trinchera de San José de 1870? ¿Cómo podemos representarnos mentalmente lo que podía haber sido esta ciudad hace 150 años? Un ejercicio de imaginación. Bien. Vamos a sacarle a las 4 avenidas, a lo que queda encerrado dentro de las 4 avenidas de Posadas, saquémosle el asfalto, el cordón cuneta, los cables, la luz eléctrica, la iluminación, los arroyos que están tratados, saquémosle las veredas. No nos queda mucho, ¿no? No. A esa imagen de tierra colorada y montecitos, pongámosle unos 10 arroyos que crucen todo este rectángulo. Sin entubar. Sin entubar, natural. Nada de calles perfiladas, ponerle una temporada de lluvia, arribadas, aguadas, complicado. No era una ciudad fácil, digamos. No, ni linda tampoco. Ni linda tampoco para vivir. Veranos sin ventilador, mosquitos, un barigüí, mucho ofidio, porque había mucho monte. Era una zona bastante complicada para vivir. Había que ser osado, valiente. ¿Quedan todavía edificios, construcciones de esa época, Silvia? Sí, de 1870, digo, por ahí, digamos, bueno, no quiero ser tan... De esa etapa correntina, digamos. De esa etapa correntina, sí, hablemoslo así. Digamos. El Cementerio de la Piedad. El Cementerio de la Piedad. El Cementerio de la Piedad fue creado, fue erigido en ese lugar con 2 traslados previos, el 2 de noviembre de 1879. Hace unos días cumplió 141. Que quedaba lejísimo, seguro. Lejísimo, lejísimo. Como todo cementerio, quedaba lejos. Claro, y quedaba la vieja ruta de salida hacia Santo Tomé.
por el costadito de la chacra sí, sí, 60 entraban las diligencias o los carros y carretas con mercadería. Bueno, a ver, el Cementerio de la Piedad, ¿qué más? Tenemos instituciones. La Logia Roque Pérez nace en 1879, no tenía todavía el edificio que conocemos actualmente, pero como logia nace en 1879 y ese es todo un dato. Los funcionarios, desde el primer consejo municipal, llamado Corporación Municipal, hasta por lo menos la década de 1940, sin excepción, fueron todos masones. Posadas es una ciudad masónica. Eso es un dato impresionante. Y el centro geográfico de la ciudad, entendida dentro de las 4 avenidas, cae exactamente en el portón del actual edificio de la Logia Masónica, comprobado. Hay toda una teoría masónica de que los edificios, las sedes están en los centros geográficos de las ciudades. En el caso de Posadas es exacto. Posadas, una ciudad masónica. Y sí, todos ¿Sí? los funcionarios durante tanto tiempo eran ineludiblemente masones. Sí, con seguridad. Tenemos otras instituciones. Lo que conocemos hoy como el Mercado Modelo La Placita, que es una institución generada por un oficio de esta frontera, hermano de mujeres, las paceras o las villenas, porque venían de la Villa Encarnación. Esas mujeres, en general expulsadas de sus hogares por embarazos de madres solteras, de padres ausentes, no tenían mucha opción laboral para mantener sus hijos, o era la prostitución, que a esta altura sabemos que era trata de personas. Sí, pero... En ese momento... o sea, está bueno situarse en el... En ese momento era o ese comercio sexual en manos de un proxeneta o el trabajo doméstico realmente de siervas, donde un patrón también hacía uso de lo que quería de esa mujer. Estas mujeres paraguayas encontraron otra salida laboral. Vendían frutas, verduras, vendían tabaco, cruzaban el río en canoa casi a diario y vendían en las calles de este pueblo sus productos. Aquellas que estaban muy embarazadas o enfermas o con algún problema, extendían un paño en alguna de las plazoletas de nuestras 4 avenidas y ahí vendían por alguna dificultad. Entonces, si la señora no alcanzaba o no había salido y no se veía con la villena, iba a la plazoleta, que como es una plaza más chiquita, le decían placita, a comprar lo que no tenía para cocinar. Esa institución, en manos de mujeres, es la que va a generar... Esas mujeres han sido perseguidas por todos los gobiernos políticos, de todos los colores, los de facto, y van a generar lo que conocemos como el Mercado Modelo La Placita, que es una institución profundamente arraigada en nuestra idiosincrasia misionera. Y hay otra institución más, en contraposición a esta, que es la Policía de la Provincia de Misiones. La policía nace el 8 de mayo de 1856 por orden del gobierno correntino, con un destacamento en la zona de San Javier, y la policía hasta la fecha celebra esa fecha que yo acabo de citar como fecha de su fundación. Contame lo del motín. No, por favor, no. Cuando, bueno, nos conforman como un departamento de Candelaria, deciden que este pueblo va a ser sede de las autoridades, en el 70. En 1871 se hace el deslinde, mensura y amojonamiento del pueblo, y en el año 1872 el gobierno correntino decide en septiembre que las primeras elecciones municipales se iban a hacer el 13 de octubre de ese año. Se presentan 2 listas, una encabezada por el agrimensor que había hecho la mensura, Francisco Lescano, y la otra encabezada por quien era el juez de paz del departamento de Candelaria, Juan Fernández Olmos. Gana la lista de Lescano. Había un clima político así complicado, los muchachos estaban alterados ya por los trabajos de mensura que habían afectado algunas casas. El asunto es que el juez pedáneo de Trinchera, Morcillo, para calmar un poco y sin tener atribuciones, hace asumir a estos 5 concejales que habían ganado sin esperar la autorización del comicio que llegara de Corrientes. Los hace asumir, participa de la elección interna donde se dividen los cargos y nombran al primer empleado municipal, un secretario de actas, un secretario municipal. Esto generó la indignación de la lista que había perdido y deciden reunirse primero con otros vecinos en la platería de Schneider,
tenía un negocio, Sí, hacía sí, filigrana sí. de plata. Sí. Después les pareció que no era adecuado y decidieron hacerlo en la pulpería de Marcenaro. Mucha de la gente invitada no sabía lo que iba a pasar. Bueno, cuando van llegando por 3 caminos distintos, había un albañil muy conocido en la zona que lleva un grupo de todos varones, otros armaron como una especie de serenata para disimular, el juez Morcillo no estaba en el pueblo, y ahí Fitzmaurice, que era otro agrimensor, le cuenta a los presentes, bueno, nosotros vamos a tomar el gobierno. ¿Cómo vamos a tomar el gobierno? Vamos a tomar la guardia del pueblo. Golpe de Estado. Un golpe de Estado local. Vamos a tomar la guardia del pueblo, vamos a deponer al juez Morcillo y en su lugar lo vamos a poner a Fernández Olmos, que él ya es juez del departamento, lo vamos a poner ahí, y vamos a soltar un preso, un detenido, que es muy amigo mío, dijo Fitzmaurice. Y los presentes ahí, los que estaban, empezaron a tillar que sí, que no, que empezaron a discutir. Hubo una fuerte discusión entre el dueño de casa, el pulpero Marcenaro, y el agrimensor Fitzmaurice, porque el pulpero se sintió como que lo habían agarrado de pavote. Bueno, palabras más, empezaron a repartir las armas, trataron de traer peones de uno de los campos de Rezoagli que estaba acá cerca, y empezó a correr el alcohol. Que mejoramos los planes, que pulimos los detalles, y algunos empezaron, calladito la boca, a retirarse. Cuando amaneció, quedaban muy poquitos. Entonces Marcenaro, como buen pulpero, como buen bolichero, le dijo, muchachos, ya amaneció, así que hay que volver a casa. La cosa quedó ahí, pero este asunto fue denunciado en la justicia correntina, por eso conocemos el hecho. Y hay nombres de algunos de estos rebeldes. Bueno, finalmente se hizo, hay una cuestión jurídica, no se tomó el gobierno comunal, el gobierno correntino entendió que tenía que apurar esta aprobación de la elección y van a asumir legal y jurídicamente avalados el 21 de diciembre de 1872. ¿Es cierto o es un mito que muchos de los nombres de las calles son, no sé, de personajes casi anónimos, ¿no? O sea, un cartero? En algunos pocos casos sí. Mira, Villa Sarita tiene una historia muy particular. Los nombres de las calles de Villa Sarita fueron impuestos por Rudecindo Roca, que fue el primer gobernador del territorio nacional. Sí. Toda esa zona eran chacras que se le donó en agradecimiento a los servicios prestados. Roca estuvo muy poquito tiempo acá y fue 10 años gobernador, pero en pocos días estuvo acá. Él, cuando dona esas calles y la quinta plaza de la ciudad, que es donde hoy está el Parque Paraguayo, él lo hace con la condición que se sostengan los nombres que él había puesto, son nombres de oficiales que participaron en la guerra de la Triple Alianza. Y después él le cobra al municipio esas tierras de Cayo y unos años después le cobra. Pero hay algo... Se las cobró bien cobradas, digamos. Bien cobradas, sí. Silvia, bueno, realmente es apasionante. Sé que sos una apasionada de la historia en general, de la historia de Posadas. Bueno, el domingo es un día fuerte. Son 150 años. Oficiales, porque tenemos un cumpleaños anterior que es el 1615, ¿no? Pero lo que está bueno es que por ahí nos detengamos a mirar la ciudad, a reconocer de que ha pasado mucha gente, que somos lo que somos, vivimos como vivimos en este lugar y en paz, por los miles y miles de personas que han vivido antes y que todos los días se levantaron como nosotros a estudiar, a trabajar, a plantar, a tener hijos. Somos los herederos de por lo menos 150 años de mucho esfuerzo, de muchos sueños sobre todo y de muchas ilusiones. Silvia, gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias. Pequeño corte y ya regresamos.